muchachos. ¿Cómo están? Fernando, Catherine, Jean-Pierre, Bastián. Vamos a dar inicio pronto para que se vayan acomodando. Perfecto. Ya, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo la están pasando con el frío? Bueno, ya hasta ahora no mucho, pero en la mañana 0 grados tuvieron en la mañana. Muy frío, así que abrigarse. Obviamente comprendo que muchos se deben haber enfermado. Perfecto. Bienvenido. Comenzamos. Comenzamos inmediatamente. Objetivo de hoy. Ya me di cuenta que en la clase anterior que estuvimos viendo problemas de aplicación, problemas escritos, no sabían extraer muy bien la simbología matemática que representaba cada problema. O sea, no sabían armar sus propios ejercicios a desarrollar para solucionar un problema. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña clase de repaso de un concepto que debieron haber visto el año pasado, que se llama el lenguaje algebraico. Ya vamos a comprender y aplicar lenguaje algebraico desde lo más básico. ¿Ya? ¿Y qué es el lenguaje algebraico? Se preguntarán ustedes. El lenguaje algebraico es todo ese conjunto de números y letras que me van a representar un texto escrito. ¿Ya? Es la forma de traducir el texto escrito a un lenguaje matemático. Eso es el lenguaje algebraico. Bien, vamos a partir por lo más básico. Por ejemplo, aquí tenemos 3 enunciados. Estos 3 enunciados pueden ser perfectamente escritos en forma simbólica, en forma matemática. Entonces, por ejemplo, aquí dice un número aumentado en 1. Cuando me hablan de un número cualquiera, ¿cierto? Un número que yo desconozco. Entonces me hablan de un número. ¿A qué hace referencia ese número? Si no me indican qué tipo de número es, ¿qué número podría ser? ¿Ya? No hay ningún indicio de el número que me están indicando aquí. Solamente me dice un número. ¿Y cómo represento un número de manera matemática? Un número de manera matemática se indica con una letra, algebraico, ¿cierto? Que me indica que esto puede ser cualquier número. Una letra X, por ejemplo. Ese puede ser mi número. Bien. Después viene otra parte acá donde dice que ese número es aumentado. ¿Qué significa que sea aumentado? ¿A qué hace referencia el aumento? ¿Qué operación matemática me sirve para aumentar? ¿Qué operación? La adición.
la adición. ¿Ya? Este aumentado se refiere a una adición. Entonces hasta el momento tengo un número cualquiera, un número X, que se le está sumando. ¿Qué se le suma? Un 1. Se aumenta en 1. Ahí lo dice de manera totalmente explícita. ¿Ya? Entonces en esta parte tenemos un número aumentado en 1 y lo escribimos así. Un número aumentado en 1. ¿Bien? El siguiente no es tan distinto. Nuevamente me hablan de un número. ¿Ya? Nuevamente ahí coloco la X. Aumentado. ¿Qué significa aumentado? La adición, sumar. En 2. O sea, ahí sería más 2. Tal como lo dice Michelle, en los demás así es lo mismo. Perfecto. Hay un número. Nuevamente colocamos nuestro número desconocido, ¿cierto? Una X. Aumentado. Una adición. En 3. Y ahí anotamos el 3. Entonces ahí estamos aprendiendo a traducir el lenguaje simple, ¿cierto? A un lenguaje más matemático, un lenguaje que podamos calcular de alguna manera. Bien, vamos con el siguiente. Así como aparecía aumentado, ahora aparece una nueva palabra que dice disminuido, ¿ya? Que debe significar todo lo contrario, ¿cierto? Ahora, nuevamente tenemos un número, vamos a cambiar de letra porque no siempre tenemos que ocupar la letra X, no nos mal acostumbremos. Podríamos ocupar la letra N, ¿ya? De número. Un número disminuido, eso significa la sustracción, la resta, ¿ya? En 1. O sea, sería un número n menos 1, ¿cierto? Un número disminuido en 1. Eso es lo que escribimos, ¿ya? Es exactamente lo que dice ahí. Un número disminuido en 2 sería n menos 2. ¿Ya? Y un número disminuido en 3, obviamente lo mismo, n menos 3. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Dedito para dar arriba si lo van entendiendo. Y estamos aprendiendo a traducir el texto escrito a un lenguaje matemático. Vamos con otra un poquito más difícil. El doble de una cantidad. Cuando yo digo el doble de algo, ¿por cuánto lo estoy multiplicando? El doble lo estoy multiplicando por 2, ¿cierto? Eso es cuando estoy duplicando, cuando estoy calculando el doble de algo. ¿De qué cosa? De una cantidad. ¿Ya? Y esa expresión, una cantidad, no me dice nada. Me están diciendo que hay un valor ahí, pero no me están diciendo específicamente qué valor. Entonces, cuando yo no sé cuál es el valor, lo reemplazo por una letra. ¿Ya? Una letra X de nuevo. Entonces, aquí sería el doble de una cantidad. Escribo 2x. ¿Ya? El doble de una cantidad. ¿Ya? Eso es todo. El triple de una cantidad. ¿Qué escribimos ahí? Escribimos... ¿Qué escribimos? El triple hace referencia al 3. Y de una cantidad x, ¿cierto? Eso es el triple. ¿Ya? No es 2 de nuevo. Es el 3. 3x, ¿cierto? El triple de una cantidad. Perfecto. Y el cuádruplo, que no me lo vayan a confundir con el cuadrado, ¿ya? El cuádruplo de una cantidad, ¿ya? Que también se puede decir cuádruple. ¿A qué número hace referencia eso? El cuádruplo. El cuádruplo hace referencia al 4, ¿cierto? 4 veces una cantidad. Eso es el cuádruplo de una cantidad. Y la cantidad, obviamente, con una incógnita, un valor desconocido, x. Entonces, el cuádruplo de una cantidad. Eso es todo. Eso es todo.
Vamos con otro, vamos con otro. A ver, el cuadrado de una cantidad. ¿Ya? Y ahí les pedí que no me lo vayan a confundir. Este que dice el cuadrado no es lo mismo que el cuádruplo. ¿A qué hace referencia el cuadrado? Cuando yo digo que algo está al cuadrado, muy bien, Fernando, elevado a 2. Entonces, el cuadrado de una cantidad, ahí no me dicen qué cantidad, así que asumimos que es una x, entonces sería un x elevado a 2. Ese es el cuadrado de una cantidad. El cubo de una cantidad, ¿a qué hace referencia eso? El cubo de una cantidad, está al cubo. ¿Qué podría ser ahí? Cuando decimos el cubo de una cantidad, decimos que la cantidad está elevada a 3. Ahí sí, muy bien, Fernando. ¿Ya? ¿Se han preguntado por qué se llama el cuadrado y por qué se llama el cubo cuando tenemos exponente 2 y exponente 3 respectivamente? Nos tenemos que centrar únicamente en la palabra, el cuadrado. ¿Cómo es un cuadrado? Es una figura plana que tiene largo y tiene ancho, ¿cierto? Tiene dos dimensiones. Mientras que el cubo es una figura que ustedes también la conocen y es una figura que es tridimensional. Tiene largo, ancho y alto. Tiene tres dimensiones. ¿Ya? Y ahí se pueden acordar mejor cuál es el cuadrado y cuál es el cubo. ¿Ya? ¿A qué potencia se refiere? Y bueno, desde el 4 en adelante ya se le empieza a llamar la cuarta potencia, la quinta potencia, la sexta potencia, ahí de una cantidad, y entonces tenemos esa cantidad ahí elevada a 4. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Dedito para arriba, si es que lo están entendiendo. Maravilloso, Fernando. Muy bien, muy bien. Vamos con otra. Ahora si yo digo la mitad de una cantidad, ¿qué es la mitad de una cantidad? ¿Cómo puedo calcular la mitad de un número? ¿Por cuánto tengo que dividirlo? Lo tengo que dividir en dos, ¿cierto? Y hay dos formas de expresarlo. Podría expresarlo así como una cantidad, ¿cierto? Cantidad desconocida, partido en dos. O bien, también podría escribir un medio, ¿ya? Dividir algo a la mitad y después multiplicarlo, ¿cierto? Entonces, un medio multiplicado por la cantidad también es válido. Cualquiera de las dos es correcta. Y si yo digo la tercera parte de una cantidad, si ustedes se compran una barra de chocolate y quieren compartirla en tres personas, ¿cierto? Cada persona se va a comer la tercera parte de la barra de chocolate, ¿cierto? ¿Y en cuánto la dividieron? La dividen en tres. Entonces, la tercera parte de una cantidad sería la cantidad dividida en 3. Y la cuarta parte de una cantidad sería partida en 4, ¿cierto? La cuarta parte de la cantidad. ¿Muy difícil hasta el momento? Esta es la parte básica, esta es la parte que ya todos se deberían saber. Ahora vamos a ir con algunos ejercicios que tienen un grado de complejidad un poquito mayor. ¿Ya? Recuerden que todo esto es para que aprendan a extraer bien los datos de un texto, porque ahora estamos viendo problemas de aplicación. ¿Ya? Entonces por eso era necesario este repaso del lenguaje algebraico, para que aprendieran a interpretar lo que están leyendo. Bien, aquí hay algunas que son más largas. Vamos a partir con una facilita que dice el triple de una cantidad. ¿Qué escribimos acá? ¿Qué expresión matemática escribimos para representar el triple de la cantidad? El triple, no la tercera parte, el triple. Escribimos
Exacto, un x por 3 o sencillamente 3x. ¿Ya? La mitad de una cantidad se disminuye en 6. Y aquí esto más compuesto esta frase. Dice primero la mitad de una cantidad. Y después dice que se disminuye en 6. Veamos qué escribimos aquí. Primero nos vamos con esta parte. Esta primera parte dice la mitad de una cantidad. ¿Cómo escribimos eso? La mitad de la cantidad se escribe x partido en 2. Ahí como lo escribió el Fernando, muy bien. X partido en 2 y después se disminuye. Eso significa sustracción. En 6. Se disminuye en 6. Muy bien, ahí está expresado. Entonces ahí tenemos la mitad de una cantidad se disminuye en 6. Bien, bien, bien. Al doble de una cantidad se le suman 2. Entonces al doble de una cantidad se le suman 2. Primero hacemos esta parte. El doble de una cantidad. ¿Cómo escribimos el doble de una cantidad? Lo escribimos con 2 veces esa cantidad, ¿cierto? El doble de la cantidad. Después dice que se le suman. Se le suman 2. Ahí está. ¿Se dan cuenta que tenemos que ir aquí analizando casi palabra por palabra lo que tenemos escrito? A una cantidad se le resta 14. ¿Ah? X menos 14. Muy bien. Ahí hay alguien que está bien atento, el Fernando. Muy bien. El cuádruplo de una cantidad. ¿Qué es el cuádruplo? No es lo mismo que el cuadrado. No lo confundan. El cuádruplo es 4 veces algo, ¿cierto? 4 veces la cantidad, ¿cierto? 4 veces el valor X. Bien. Ya, esta parte es un poquito más difícil. Dice, el entero, estamos hablando de un número entero, que sucede al X. ¿Ah? ¿Qué querrá decir esa pequeña frase de ahí, que sucede? Como algo que diría Gary Medel. Pero no es exactamente eso, ¿cierto? ¿Qué sucede? Viene de la palabra sucesión. ¿Ya? O sea, estamos hablando del sucesor de ese número. Y ahí el Fernando llegó a la respuesta inmediatamente. Pero quizá alguno de ustedes no se lo espera. ¿Y cómo nosotros podemos ver los sucesores de los números? Porque aquí estamos hablando de un número desconocido que tenemos que averiguar su sucesor. Entonces, por ejemplo, si yo aquí escribo el número 2, el sucesor del número 2 es el número 3. ¿Qué le hicimos al 2 para llegar al 3? Le sumamos 1. Y del 3 para llegar al siguiente, ¿cierto? Al 4, también le sumamos 1. Y del 4 para llegar al 5, también le sumamos 1. ¿Ya? Entonces, para obtener el sucesor, básicamente al número anterior le tengo que ir sumando el 1. Un momentito. Entonces estábamos que para averiguar el sucesor de un número sencillamente le tengo que sumar 1. Y lo mismo tengo que hacer en su representación algebraica. O sea, el sucesor del número X, este valor desconocido, le tengo que sumar 1 para obtener el siguiente. Entonces, en vez de X va a ser X más 1. Sencillamente eso. Eso es el sucesor. ¿Ya? Entonces aquí el entero que sucede a X sería el X más 1.
tal como ahí lo escribió hace ratito Fernando. ¿Ya? Entonces no van a tener ningún problema en saber cuál es el entero que precede al Y. ¿Cuál es el entero que precede al Y? Si yo tengo el Y, ¿cuál es el que está antes? No me vayan a decir que el X. ¿Ya? Si para obtener el sucesor tengo que sumar, para obtener el antecesor tengo que restar 1. ¿Ya? Y si resto 1 al Y, voy a obtener Y menos 1. Ese es el antecesor del Y, el número que precede al Y. ¿Ya? Entonces escribo Y menos 1. ¿Se dan cuenta? La suma de los tres enteros que suceden al X más 1. ¿Ya? Son tres enteros, ¿cierto? Que tengo que representar que estén sucediendo. O sea, que sean sucesores del X más 1. ¿Cuál es el que viene después del X más 1? Sencillamente le sumo 1 y obtengo el X más 2. Y si le sumo 1 más ese, ¿cierto? Le sumo 1 y obtengo el X más 3. Y si le vuelvo a sumar 1, le sumo 1 de nuevo y tengo el X más 4. Y ahí encontré tres sucesores del X más 1. ¿Cierto? Entonces esto lo escribo, que es el X más 2, es el X más 3 y el X más 4. Todos esos números los tengo que representar también en suma, ¿cierto? Porque eso es lo que me piden. La suma de los tres enteros que suceden al X más 1. O sea, el X más 2 más el X más 3 más el X más 4. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Si quiero representar el antecesor de un número, el antecesor obviamente es el que está antes. O sea, el que tiene una unidad menos. ¿Ya? Entonces, si mi número, yo lo defino con una letra. Vamos a cambiar la letra porque ya hemos ocupado mucho la X. Ocupemos la letra N, ¿ya? De número. El antecesor de N, de un número, sería el N menos 1. El que está antes, ¿cierto? El N menos 1. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? No lo he visto hablar mucho tampoco por el chat. Salvo Fernando. Michelle también. A ver, Catalina. Juan, que se conectó hace poquito. Alex. ¿Todo bien? Perfecto. Vamos con otros ejemplos. El sucesor de un número. Habíamos dicho que el número iba a ser una n, ¿cierto? Y el sucesor, el que viene después, sería n más 1. Facilísimo, ¿cierto? ¿Quién de ustedes sabe calcular un porcentaje? Si yo digo el 20% de una cantidad, ¿cuánto será el 20% de una cantidad? ¿O cómo se representa? ¿Se podrá representar así? 20% de X, ¿cierto? Es una forma de representarlo, pero esto no me dice mucho. Está diciendo únicamente que es el 20% de ese número, pero no me está diciendo cómo calcularlo. Y la idea es que cuando yo empiece a traducir el lenguaje tradicional a un lenguaje algebraico, lo deje lo más despejado posible para que únicamente esté calculando. ¿Cómo se calcula un 20%? Bueno, y la palabra lo dice, son 20 partes de 100. De ahí viene la palabra 20%, 20 partes de 100. 20 partes de 100 de un valor X, una cantidad desconocida.
¿Bien? Aquí tenemos una frase larga. El doble de un número más el triple de otro número. ¿Ya? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué sería? El doble de un número más el triple de otro. ¿Ya? Primero partamos con esta parte. El doble de un número. Eso está fácil, ¿cierto? Ya lo hicimos un montón de veces. El doble de un número puede ser 2x. Ahí tengo el doble de un número. Más adición, ¿cierto? El triple de otro. Otro, muy importante eso. No puedo ocupar la misma letra X. Tengo que ocupar otra letra. Ahí, por ejemplo, Fernando dijo la letra Z. Entonces copiémosle y le decimos 3Z. ¿Ya? Entonces ahí tengo el doble de un número, ¿cierto? Más el triple de otro número. El área de una baldosa rectangular de X centímetros de largo e Y centímetros de ancho. Entonces, aquí hay palabras que podemos reciclar, ¿cierto? Palabras que no nos sirven mucho. ¿Ah? Por ejemplo, la palabra baldosa. No me interesa que sea una baldosa. Lo que me interesa es que la baldosa es rectangular. Eso para efectos del cálculo me sirve. ¿Ya? Me sirve saber que estamos calculando un área, porque ahí yo tengo que averiguar cuál es la fórmula del área de un rectángulo. ¿Bien? Y me acordé que el área de un rectángulo es multiplicar el largo por el ancho. Pero aquí el largo vale X y el ancho vale Y. Entonces ya ahí ya tengo todos los datos. Tengo que el área del rectángulo va a estar formado por el largo multiplicado por el ancho. Con esa sencilla expresión algebraica ya representé toda esta frase que aparece ahí. ¿Bien? Un número entero impar. Impar. ¿Cuáles son los impares? A ver, sería el 1, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente. ¿Bien? Pero también tenemos a números pares que los podemos representar, que son un poquito más fácil de hacer. Por ejemplo, el 2, el 4, el 6, el 8 y ahí sucesivamente hasta el infinito. Pero, ¿qué generalidad podemos ver dentro de los números pares? Estos que están aquí en azul, los pares primero, que son un poquito más fáciles de representar. ¿Qué tienen en común todos los números pares? ¿Son múltiplos de quién? Del 2. Muy bien, Fernando. Entonces, son múltiplos del 2, por lo tanto los puedo escribir como 2 por algún número, ¿cierto? 2 por 1 me da 2, 2 por 2 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8, y si se dan cuenta con esa sencilla expresión algebraica ya estoy formando todos los números pares. Esa es una generalización de los números pares, ¿ya? Pero aquí el problema me dice que yo tengo que formar los impares, ¿ya? Entonces, ¿qué operación hago para llegar desde un par hasta un impar? ¿Qué tengo que hacer en común a todos los números pares para transformarlos en un impar? El impar que aparece arriba. Les tengo que restar. ¿Cuánto le resto? Le restamos 1, ¿cierto? Al 2 le restamos 1 y nos da 1. Al 4 le restamos 1, llegamos a 3. Al 6 le restamos 1, llegamos a 5. Y al 8 le restamos 1, llegamos a 7. Entonces, ahí descubrimos otra generalidad. Para transformar un número par en un número impar, sencillamente restamos 1. Así que a esta representación del número par, que es el 2n, le restamos 1 y ya podemos tener toda la certeza de que eso es una representación de un número impar. Todo esto de aquí es un número impar. ¿Ya? Entonces, cuando queremos representar un número entero impar, escribimos 2n menos 1. Y eso es un número impar, para que lo memoricen.
¿Ya? La suma de tres números pares consecutivos, esta vez números pares. Acuérdense que los números pares se representaban con 2n. ¿Ya? Entonces, primer número par lo voy a representar así, 2n. Pero son tres números pares consecutivos. ¿Cuánto le tengo que sumar al 2 para llegar al siguiente número par? Le sumo 2, ¿cierto? Y al 4 para llegar al 6, también le sumo 2. Y al 6 para llegar al 8, también le sumo 2. O sea, para obtener cada número par siguiente, tengo que ir sumando 2 unidades. O sea, si mi primer número par es el 2n, el siguiente número par sería sumarle 2 unidades. O sea, me quedaría 2n más 2. Y el siguiente número par sería sumarle nuevamente 2 unidades, que se la sumamos al 2 que está acá, y sería 2n más 4. Y ahí tengo tres números pares representados, y estos tres números pares tengo la certeza de que son números pares consecutivos, porque cada uno se diferencia en 2 unidades con el siguiente. Y entonces los escribo. Primero escribo el 2n, después el 2n más 2, y después escribo el 2n más 4. Y como aquí me dice que tengo que expresar la suma de esos tres números, sencillamente los represento como sumas, ¿cierto? Como adiciones. Y ahí tengo representada la suma de tres números pares consecutivos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy difícil, muy fácil. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Los números pares y los impares tienen esa manera particular de representarse, ¿cierto? Un número par es multiplicar por 2 un número, ¿ya? Y el número impar es que al número par le tenemos que restar 1, ¿ya? Para representar un impar. Perfecto. Vamos avanzando aquí, se nos van a borrar estas anotaciones. Ya, no era mucho lo que había que hacer. Pero aquí estamos. Vamos en este. La edad de una persona en 15 años más. ¿Ya? ¿Qué edad tengo yo? Ustedes no saben qué edad tengo. Asumamos que tengo X años. ¿Cuántos voy a tener en 15 años más? Obviamente tampoco lo van a saber, pero sabemos que en 15 años más voy a tener 15 años más, valga la redundancia. Entonces, en 15 años más voy a tener la edad que tengo ahora más 15. Eso es todo. O sea, aquí anotamos X más 15 años. ¿Ah? Así de sencillo. El precio de un artículo rebajado en un 30%. ¿Ya? Imagínense aquí que están en un mall, en una tienda, y ven ahí una oferta de unos pantalones que están con una rebaja de un 30%. ¿Ya? Cuando aparece una rebaja no es lo mismo que calcular directamente el 30% del porcentaje. ¿Ya? Porque cuando hacemos una rebaja, significa que al 100% le estamos restando ese 30%. En total, ¿qué porcentaje estamos pagando? En total estamos pagando un 70%. Un 70% estamos pagando, ¿cierto? Entonces en realidad tenemos que calcular el 70% del precio del artículo. O sea, 70 partes de 100. 70 partes de 100 del precio de un artículo. Esa es la interpretación. Ya, a ver, ahora todos me ayudan con la última. Dice, si 3 veces una cantidad desconocida se le suma 8, resulta 10. Y aquí empezamos a separar porque salen casi de manera explícita los términos matemáticos que vamos a ocupar. Dice, 3 veces la cantidad desconocida se suma 8, resulta 10. Todo eso lo podemos traducir, ¿ya? 3 veces, ¿ya? Significa que estamos multiplicando por 3.
¿Qué estamos multiplicando por 3? La cantidad desconocida. Ahí claramente es una incógnita. Una X. Se suma, o sea, directamente más. 8. Y resulta. Resulta es el signo igual. ¿Eh? Y aquí el 10. O sea, esto era una ecuación. Entonces, si a 3 veces la cantidad desconocida se le suma 8, resulta 10. Eso es lo que teníamos que escribir. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, en toda esta clase estuvimos trabajando lenguaje algebraico. Pero yo no me conformo tampoco que lo vaya haciendo solamente yo. ¿Ya? Así que en esta oportunidad les voy a dejar esta tarea. ¿Ya? Esta tarea se la voy a publicar también en el grupo de WhatsApp para que después me la hagan para mañana. ¿Ya? Son solamente frases que hemos estado viendo y que me la van a traducir ahí los recuadros. Entonces ahí se las voy a publicar en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Eso, muchachos. Con eso damos por finalizado lo de hoy. Y sí, Bastián, voy a ponerme al día en las clases grabadas para irlas subiendo y también se las voy a publicar. ¿Ok? ¿Dónde se me envía? Dos opciones. Me las pueden enviar directamente al WhatsApp. 19, 070562. Ese es mi número y mi correo también. Ahí está. Y ese es mi correo. Entonces ahí pueden enviarme la tarea por el WhatsApp o por el correo electrónico. Lo importante es que escriban su nombre y el curso para identificar quién me está enviando la tarea. Bien, muchachos, eso. Con eso damos por finalizado la clase de hoy. Son las 2:10. Tiempo más que suficiente. Nos estamos viendo el día de mañana. Recuerden que mañana a la misma hora tenemos clase de matemática. Conéctense puntualmente a la 1:30 para que no perdamos tiempo. Nos estamos viendo. Chao, chao, muchachos. Estén súper, súper bien.